Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 11 de febrero de 1939 y esta semana ha venido muy cargada de acontecimientos. Es quizá la más importante de las del final de la guerra, al menos hasta el mes de marzo de 1939. Se puede decir que los acontecimientos de esta semana dejan todo resuelto para concluir con la próxima derrota republicana. Debido a la gran cantidad de sucesos que ocurren, iremos cronológicamente día por día, comenzando por el 5 de febrero. Este día, los principales líderes republicanos, tanto del gobierno central como de los autonómicos, marchan al exilio, en dos grupos. En primer lugar, el presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, expresidente del gobierno, al que también acompaña José Giral, y el presidente del actual gobierno, Juan Negrín, aunque Negrín regresará este mismo día para coordinar la defensa de lo que queda de las tropas republicanas. De hecho, Azaña, Martínez Barrio y Giral ya no regresarán a tierra española. El lugar que eligen para pasar a Francia es un paraje conocido como el Col de la Pastora, entre la población gerundense de Le Vachol y la francesa de Les Îles, justo al oeste de la Jonquera. Negrín regresa para reunirse con los mandos militares al día siguiente, 6 de febrero, en Agullana, también al oeste de la Jonquera. El segundo grupo, viajan principalmente los dos líderes autonómicos, Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, y José Antonio de Aguirre, presidente del gobierno vasco, ya naturalmente fuera del País Vasco, que había sido trasladado a Barcelona y ahora de allí a Figueres y finalmente pasa a Francia por el mismo lugar, el Col de la Pastora, acompañado de Companys. Aguirre no regresará a territorio vasco, ni español tampoco, y Companys regresará entregado por las autoridades nazis de Vichy y para ser fusilado en 1940 en territorio en el castillo de Montjuic. La misma noche del 5 de febrero, a la medianoche del 5 al 6, el gobierno francés decide abrir la frontera a los combatientes desarmados. Recordemos que la semana pasada había permitido la evacuación a Francia de la población civil, de los refugiados, que ya comenté que estaban acogidos en muy malas condiciones. El gobierno francés se vio desbordado por una avalancha de refugiados que ahora va a ser peor porque permite la entrada a combatientes sin armas. Por lo tanto, a medida que vaya relatando en los siguientes días, va a ir replegándose el ejército republicano de Cataluña y entre los días 6 y 10 de febrero, nada menos que 200.000 hombres cruzan la frontera. Otros 60.000 quedarán atrás y serán hechos prisioneros por los franquistas. Tienen que dejar sus armas al pasar a territorio francés y serán hacinados en los campos de refugiados que ya cité, con malísimas condiciones higiénicos, sanitarias y alimentarias. Volviendo al tema político, al día siguiente de la apertura de esta frontera y del exilio de los principales líderes, el 6 de febrero, como dije, Negrín ya ha regresado de Francia, donde se despide del presidente de la República y los demás líderes republicanos. Se reúne en Agullana, al oeste de la Jonquera, con los mandos militares, es decir, el jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, el nuevo jefe del Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, Enrique Jurado, ya que Hernández Sarabia ha sido destituido por la previsible derrota que se está produciendo, y también acuden los jefes de ejército, es decir, Juan Modesto, del Ejército del Ebro, y Perea, del Ejército del Este, así como el jefe de la aviación,
Hidalgo de Cisneros. Vicente Rojo, como experto militar, recomienda la retirada de todas las tropas. Y ante el avance franquista que enseguida relataré, el grupo de ejércitos es retirado, es decir, su cuartel general pasa de ser Agullana a Lepertus, justo en la frontera hispano-francesa. No obstante, Modesto es optimista y dice que el grupo de ejércitos, una vez pase a territorio francés, debería ser trasladado a la zona central, a la zona que aún resiste, donde debería fusionarse con el grupo de ejércitos de la región central y allí continuar la resistencia. Es decir, apoya la política de resistencia del presidente Negrín. El problema es que esto va a ser inviable. Los soldados se han visto obligados a entregar todas sus armas a los franceses y de hecho se está produciendo la caída completa de la frontera en Cataluña, del límite fronterizo, y la única manera de regresar a la región central sería por barco, un mar por el Mediterráneo, que es un mar que controlan los franquistas. Por lo tanto, es un brindis al sol que no va a tener consecuencias. Pasamos así al día 7 de febrero, que como comentaba, a lo largo de estos 2 días el avance franquista ha avanzado a través de los 5 cuerpos de ejércitos de que está formado el ejército del norte. De oeste a este, pues comenzaríamos con el cuerpo de ejército de Urgel, bajo el mando de Muñoz Grandes, que llega a la frontera con Andorra y ocupa el aseo de Urgel. Más al este, el cuerpo de ejército de Aragón, dirigido por Moscardó, llega a Ripoll, en Gerona, y algo más al este, el cuerpo de ejército del Maestrazgo de García Baliño ocupa la localidad de Olot, que hasta hace poco era la última sede del gobierno de Cataluña. Continuando hacia el este, ya en el sector de la capital, el cuerpo de ejército de Navarra de Solchaga y el Corpo di Truppe Volontarie de Gambara cruzan el río Ter al norte de Gerona. Esto es lo que provoca la evacuación citada del cuartel general del grupo de ejércitos de la región oriental republicano de Agullana a Lepertus. No obstante, el 7 de febrero también debe ser recordado por la última gran masacre de presos políticos por parte de las tropas republicanas. De hecho, podríamos enlazarlo con la de la semana pasada, que olvidé mencionar, pero casi es mejor comentarlas ahora, ya que en el espacio de apenas 8 días son fusiladas 80 y 90 personas en 2 grupos en territorio de la provincia de Gerona. Comenzando por el 30 de enero, fueron asesinados junto al monasterio del Colel 48 presos. Hubo únicamente 2 supervivientes, uno de ellos el importante uno de los fundadores de Falange, Rafael Sánchez Mazas, que este mismo año, tras lograr huir y unirse a las fuerzas franquistas que avanzaban, sería nombrado ministro en agosto de 1939. Su historia de la supervivencia a dicho fusilamiento inspiró la conocida novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina. A las 48 víctimas del 30 de enero en el Colel se unen las 42 del 7 de febrero en el barranco de Cantreche, en el municipio de Pont de Molins. Un grupo de soldados republicanos bajo el mando del comandante Pedro Díez fusiló a 42 presos políticos. Entre ellos se encontraban el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, y el coronel Reidar Kurt, que fue el líder de la defensa de Teruel en la conocida batalla del invierno de 1937 al 38. Sin dejar el 7 de febrero, comienza este día el acontecimiento que da título a este capítulo, aunque sucedieron, como estamos viendo, muchas cosas esta segunda semana de febrero. Me refiero a la rendición de Menorca, la única de las Islas Baleares que desde comienzos de la guerra se ha mantenido leal a la República. La entrega de la isla a los franquistas había sido negociada con intercesión de los británicos, que estaban interesados en que Mussolini no colocara
bases navales y aéreas en dicha isla del Mediterráneo. Para ello, el cónsul británico en Palma de Mallorca, Alan Hilgard, había logrado el permiso de las autoridades de que el gobierno británico enviase al puerto de Mahón al crucero Devonshire. La idea era negociar la rendición de la isla con el teniente coronel franquista Fernando Sartorius. Para ello contarían con la colaboración de González Ubieta, que fue jefe de la flota republicana hasta el pasado mes de enero y que había llegado a la isla como gobernador militar hace apenas unos días. El comandante del Devonshire, Murhead Gould, reunió la mañana del 7 de febrero en el crucero a Fernando Sartorius con González Ubieta, que negociarían a lo largo del día siguiente, de esta tarde y del día siguiente, la rendición de la isla. Sin embargo, al día siguiente, 8 de febrero, mientras todavía estaban en curso dichas negociaciones, se encontraba en la localidad de Ciudadela, al oeste de la isla, donde había una unidad militar republicana, el capitán Juan Tomás, que era partidario de la rendición y de los franquistas, había decidido que su superior, el también capitán Marcelino Rodríguez, al mando de la base militar, no iba a aceptar la rendición que se estaba negociando en Mahón con González Ubieta. Por lo tanto, se sublevó, fue digamos una sublevación muy tardía de las tropas en contra de la República. Durante la sublevación de esta unidad militar en Ciudadela, el propio Juan Tomás mató de un disparo al capitán Marcelino Rodríguez y se hizo con el mando de las fuerzas sublevadas. En Mahón, por su parte, si bien el comandante de la base, González Ubieta, acababa de acordar la rendición de la isla, no estaba de acuerdo tampoco el jefe del batallón de infantería que defendía la localidad de Mahón. Por lo tanto, enterado de que en Ciudadela se habían sublevado a favor de los franquistas, envió 2 columnas de infantería para enfrentarse a dichos rebeldes. Y a lo largo del 8 de febrero, las tropas de Tomás sublevadas en Ciudadela se enfrentarían a las tropas de Palou leales en Mahón. Los 2 grupos se encontraron y se enfrentaron en las localidades de Mercadal, Ferrerías y San Cristóbal, en el centro de la isla, participando la aviación italiana con base en Mallorca en apoyo de los rebeldes. Mientras tanto, ajenos a todo ello, los británicos González Ubieta y Fernando Sartorius habían acordado ya la rendición de Menorca a cambio de evacuar a 500 partidarios de la República, que fueron enviados en el Devonshire al puerto francés de Marsella. Esta rendición, si bien no incruenta, ya que las fuerzas de infantería de Mahón se oponían a ella y tuvieron que ser reducidas a la fuerza, que lo veremos al día siguiente, servirían como ejemplo para animar a los partidarios de la negociación de espaldas al presidente Negrín, que me refiero principalmente al coronel Casado y a otros grupos políticos excepto los comunistas, de que era posible una negociación con Franco. Parece ser que Franco no dio su visto bueno a la evacuación de 500 personas de Menorca al exilio a cambio de la rendición de la isla, pero en todo caso sirvió de guía a los partidarios de la negociación de que tal negociación podría ser posible. Es decir, lo mismo que se había hecho a pequeña escala en Menorca, podría hacerse a gran escala en el resto de la España republicana. Es decir, a cambio de perdonar las vidas y permitir la marcha al exilio pacífica de los republicanos, Franco podría ocupar el resto del territorio de la República. Pero veremos que esto no fue como pensaban. Mientras tanto, antes de pasar al desenlace de la situación en Menorca el día 9, todavía el día 8
hubo más avances de los franquistas en Cataluña. El Cuerpo de Ejército de Navarra ocupó Figueras, que había sido hasta hacía apenas 3 días la base del gobierno republicano, una vez caído Barcelona, y los restos del ejército del Ebro cruzaron la frontera francesa en La Jonquera y en Portbou, entregando naturalmente todas sus armas. Apenas 24 horas después de salir las últimas fuerzas republicanas de La Jonquera, entró el Cuerpo de Ejército de Navarra de Solchaga. Aún quedaban, como veremos, unidades militares republicanas al oeste de La Jonquera. Pero ya el mismo día en que los franquistas llegaban a dicha localidad fronteriza, terminó la resistencia de los republicanos en Menorca. Como comentaba, el día 9, después de 48 horas de tensión, negociaciones y combates en el centro de la isla, cesaba toda resistencia de los republicanos en Menorca. Desembarcaron, para ello tuvieron que desembarcar tropas de la 105 División de Infantería procedentes de Tarragona, que llegaron a Ciudadela en el transporte Mar Negro y escoltados por el minador Júpiter. Con este apoyo, los sublevados en Ciudadela derrotan a las fuerzas de Palou, que dirigía el batallón de infantería de Mahón y que además acaba de enterarse de la evacuación de los últimos republicanos que habían negociado su salida gracias a la mediación británica, y por lo tanto después de 2 años y 8 meses, el 9 de febrero de 1939, todas las Islas Baleares caen en manos de los franquistas. Ese mismo día, en Toulouse, se celebra un Consejo de Ministros. Negrín va a tener esta semana muchos viajes, ya que como vemos, ha acompañado al exilio al presidente de la República para después volver a Guyana a reunirse con los mandos militares, y finalmente el día 9, tras aprobarse la retirada del grupo de ejércitos de la región oriental a territorio francés, él también cruza para reunirse con sus ministros en Toulouse. Allí presenta su plan de resistencia. A pesar de que el 1 de febrero las Cortes reunidas en Figueres habían dado su aprobación a una posible negociación con Franco, eso sí, exigiendo la celebración de elecciones democráticas y la amnistía total, Negrín habla de que decide que Franco no aceptará dichas negociaciones y que es mejor resistir en las 10 provincias que aún no han sido ocupadas. No obstante, recibe malas noticias, ya que tras la reunión llega un enviado del general Miaja, que acaba de ser nombrado jefe de las Fuerzas Armadas Republicanas. Antonio López Fernández, que es el secretario del general, informa que según Miaja el grupo de ejércitos está en una situación de material y moral bajo mínimos y que es mejor que se negocie la capitulación. El presidente Negrín rechaza dicha capitulación y decide que hablará personalmente con Miaja cuando regrese a territorio español. Mientras tanto, el mismo día, en Burgos, el otro gobierno, el de Franco, dicta una de sus leyes más importantes, la de responsabilidades políticas, que será acompañada al día siguiente por la de depuración de funcionarios. Confirma lo que va a ser la persecución de opositores políticos que ya naturalmente se ha llevado a cabo durante la guerra y va a seguir durante la posguerra. Para ello se establecerá un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas que, en primer lugar, aplicará las sentencias con carácter retroactivo, remontándose al 1 de octubre de 1934, que es la semana previa a la Revolución de Asturias. Además, incluirá como delito la pasividad grave, es decir, quien no haya apoyado directamente el alzamiento o a los golpistas podría ser sancionado. Y las sanciones, teniendo en cuenta que ya hay una pasividad grave como delito y por supuesto puede haber una colaboración muy activa con el bando republicano,
se establece toda una batería de sanciones, desde las penas económicas al destierro, la prisión en diferentes grados y, por supuesto, la pena de muerte. En cuanto a las asociaciones políticas y la masonería, son todas ilegalizadas, se mantienen, de hecho ya lo fueron en su zona desde el decreto de unificación de 1937 para lo que son los partidos políticos que apoyaron al alzamiento, y desde el primer día para los grupos opositores al mismo. Se decreta además, porque naturalmente todavía quedan provincias sin ocupar, y esto se prevé que sea una vez se llegue a las mismas, se decreta la incautación total de sus bienes, de dichas asociaciones políticas, así como de las logias masónicas, que serán entregadas las propiedades y bienes a la Delegación Nacional de Sindicatos. En virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas, habrá cientos de miles de presos en la España de posguerra y unos 50.000 fusilados. La Ley de Responsabilidades será derogada en 1945 para congraciarse con los aliados tras la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero será sustituida por otras similares, como la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947 o la Ley de Orden Público de 1959. No concluye aquí esta ajetreada semana, ya que pasamos al día 10 de febrero, en el que Negrín toma un avión en Toulouse y continúa su viajera semana volando a Alicante. Allí se reúne con Miaja, que como vimos ayer le había presentado a través de su intermediario una nota proponiendo la rendición, y con Matallana, que al ser nombrado Miaja jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, Matallana pasa a ser el jefe del grupo de ejércitos de la región central. Negrín les dice a ambos personalmente que no habrá rendición y que deberán mantener la resistencia. Sin embargo, al mismo tiempo, en París, el mismo día 10 de febrero, el presidente de la República, Azaña, se reúne con los otros mandos militares, es decir, Rojo, jefe de Estado Mayor, Jurado, jefe del grupo de ejércitos de la región oriental, que ahora han sido prácticamente en su totalidad evacuados a Francia y no van a poder volver, y Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación. Azaña insiste en que lo mejor para España es que se produzca una rendición negociada, porque de lo contrario se mantendría un derramamiento de sangre inútil y solo servirá para aumentar las represalias franquistas. El mismo día, 10 de febrero, los franquistas continúan con sus avances por Cataluña, ya que Solchaga llega a Portbou, con lo cual la mayor parte de la frontera entre Gerona y Francia es ocupada. Más al oeste, Moscardó, al mando del Cuerpo de Ejército de Aragón, llega al monasterio de Núria, célebre porque allí se aprobó el Estatuto Catalán se redactó el Estatuto Catalán entre 1931 y 1932. Y finalmente Muñoz Grandes, al mando del Cuerpo de Ejército de Urgel, completa la ocupación de la provincia de Lérida, llegando a Puigcerdá. Quedan algunos escasísimos núcleos de pueblos de Gerona sin ocupar todavía, pero la marcha de los franquistas es inexorable porque ya se ha decretado la retirada de los republicanos, así que es cuestión de tiempo que el último rincón de Cataluña sea ocupado. Sin embargo, la atención del mundo hoy se abandona de la progresiva derrota de los republicanos españoles en Cataluña, porque ha fallecido el Papa Pío XI. Ambrogio Ratti, de a los 81 años, muere en Roma. Había sido elegido papa en 1922 y su papado estuvo lleno de conflictos políticos. Sin embargo, se le puede recordar por otros acontecimientos, otras decisiones exclusivamente religiosas, como instaurar la fiesta de Cristo Rey en 1925 y crear Radio Vaticano en 1931. Lo de Radio Vaticano tiene su interés, ya que gracias a sus gestiones la Santa Sede recuperó su independencia. En 1929, de hecho, Mussolini llegó al poder solo unos meses después del nombramiento de Pío XI. En 1929
Pío XI y Mussolini firmaron los pactos de Letrán, en virtud de los cuales la Santa Sede recuperaba su independencia, eso sí, convirtiéndose en el estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano que conocemos hoy. También tuvo que lidiar Pío XI con la Alemania nazi y de hecho firmó un concordato con ella en 1933, pero esta aparente buena voluntad se rompería en el 37, cuando en el mismo mes, en el de marzo, Pío XI publicó dos encíclicas, la Mitbrennender Sorge, en la que criticaba duramente el paganismo nazi, pero también unos días después publicó la Divini Redemptoris, en la que condenaba el comunismo ateo. De hecho, las relaciones de Pío XI, de la Iglesia Católica, con la España republicana, pues como sabemos, no han sido nada fáciles, si bien es cierto que la Iglesia Católica española, fue mucho más radical en su apoyo al franquismo que el de la propia Santa Sede. Sin embargo, el éxito de las armas franquistas a lo largo de los 2 primeros años de guerra, como ya comentamos, sirvió para que Pío XI reconociera en mayo de 1938 a la España franquista como la legítima. Ahora Pío XI ha fallecido y se prevé para los primeros días de marzo el cónclave en el que se elegirá a su sustituto. Hablaremos de ello pues, en las fechas que correspondan. Por último, llegamos ya al día de hoy, 11 de febrero, de esta intensísima semana, en la que Negrín sigue viajando. Pasa de Alicante a Valencia, donde convoca otro Consejo de Ministros, apenas 2 días después del que reunió en Toulouse. En el de Toulouse había decidido continuar la resistencia y ahora lo que decide es que la resistencia no va a ser desde Valencia, sino desde Madrid. La ciudad lleva ya varios años con los franquistas a las puertas sin que hayan conseguido entrar y considera que va a ser es seguro y propagandísticamente más correcto, exitoso, llevar allí al gobierno. Por lo tanto, emprenderá la marcha de Valencia a Madrid mañana mismo. Por su parte, hay un avance más de los franquistas esta semana, que es ocupar el enclave de Llivia. El cuerpo de ejército de Urgel pasa de la provincia de Lérida a territorio francés, naturalmente con permiso de las autoridades francesas, ya que Llivia es un enclave situado a escasísimos kilómetros de la frontera española. Pertenece a España y no a Francia por un error en la firma de la Paz de los Pirineos de 1659, en que al citar todas y cada una de las localidades situadas al norte de la actual frontera se olvidaron de mencionar Llivia y por eso esta pequeña población sigue hoy perteneciendo a España y por eso al haber abandonado las fuerzas republicanas toda presencia en ese sector pasa ahora a manos de los franquistas. No obstante, hay todavía hoy algunas zonas de la provincia de Gerona que los republicanos del Ejército del Este aún no han abandonado. Por lo tanto, hoy no se puede hablar de la caída total de Cataluña, pero es cuestión de días. Así concluimos, por tanto, esta larga e intensa semana llena de acontecimientos en la que prácticamente queda dibujado el final de la guerra. La única duda es qué pasará con la política de resistencia de Negrín, porque estamos viendo que el coronel Casado ya negoció el día 1, se puso en contacto con el Servicio de Información y Policía Militar de Franco para tratar de una posible paz negociada, y esa paz la apoyan también la mayor parte de políticos republicanos, tanto en España como en el exilio. Únicamente el Partido Comunista, Negrín y algún otro son partidarios de la resistencia, en la espera un tanto ilusoria de que un conflicto europeo suponga la ayuda de las democracias a la España republicana. Veremos todo ello a lo largo de las siguientes semanas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.